el capítulo 14. Todo esto es una gran controversia y estamos dando una abundancia de argumentos a propósito para decir lo que veremos al final, ¿no? Ahora, en 14, ¿lo tienen? Ven con mucha atención la descripción de estos 144,000 en el capítulo 14, ya están en el cielo aquí, en el versículo 4, que dice que estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Esa es la prueba definitiva de que toda la descripción es simbólica, espiritual, y habla de los verdaderos creyentes. ¿Qué es esto? Vírgenes. Son vírgenes, dice. La virginidad que se menciona aquí, la castidad que se encuentra aquí, es espiritual. Ahora bien, con mucha atención este argumento. En ambos testamentos, la infidelidad o la inmoralidad, en ambos testamentos, ese es el quinto argumento aquí, en ambos testamentos, todo este asunto es tratado detallada y profundamente. El adulterio y la fornicación se usan en ambos testamentos para hablar de la infidelidad espiritual y para hablar de la idolatría en ambos testamentos. Lo vuelvo a decir. El Nuevo Testamento lo dice en una forma tan abierta como para que cualquier persona pueda entender. Lo voy a leer. Escuchen las palabras. Adúlteros, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? El versículo 5 de Santiago 4. Y aquí Santiago agarra el hilo y da a entender que la inmoralidad, en el contexto la idea es adulterio o fornicación, es en realidad algo que apunta hacia un pecado mayor, es saber, la infidelidad a Dios, o para decirlo en palabras más sencillas, la idolatría. El Nuevo Testamento, de igual manera como el Antiguo, no enseña que, vean, el matrimonio sea pecaminoso, ni menos que el celibato sea una condición de espiritualidad superior. Ambos testamentos enseñan que las relaciones matrimoniales, lejos de ser algo pecaminoso, son en realidad grandes bendiciones, incluso que apuntan hacia la unión espiritual entre Cristo y los suyos, ¿no? Que apuntan hacia la unión espiritual entre Cristo y su pueblo, incluso en la eternidad futura. Entonces, este asunto se encuentra en ambos testamentos en la siguiente forma. La idolatría, la infidelidad espiritual, el celo, el amor celoso de Dios, es todo un paquete, ¿no? Exige de parte de los verdaderos creyentes fidelidad absoluta. Ahora vean, estamos en el capítulo 14, vean en el capítulo 17, las ideas aquí son muy fuertes. Vamos hasta el capítulo 17. Y aquí en este capítulo sobre Babilonia la Grande, esto es un tema que hemos visto en el pasado. Esta Babilonia es una mujer, es una ramera, vean en el versículo 1, esta la gran Babilonia, la ramera, la prostituta es la palabra en la versión moderna, sentada sobre muchas aguas. Esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿sí? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estamos en 17,
1 y 2 del Apocalipsis, ¿sí? Hay todo un estudio grabado sobre esto en los discos, lo vimos hace tiempo. Y luego cuando encontramos a esta mujer adornada como la prostituta, cometiendo fornicación o inmoralidad, esto es la Babilonia grande, la misteriosa, cuando encontramos a esta mujer en contraste con la novia o la esposa de Cristo en el Apocalipsis, esto es el tema, la novia o la esposa de Cristo no ha cometido esta fornicación, no ha cometido esta prostitución, es un contraste absoluto, ¿no? Esta mujer es la mujer sucia, abominable, corrupta. Esta es la mujer que ha tenido relaciones ilícitas con la bestia. Esta es la mujer que ha dado en el versículo 4, a cambio de su fornicación, a cambio de su inmoralidad, les ha proporcionado a los moradores de la tierra deleites, placeres y toda clase de satisfacción. Eso es el argumento, ¿no? Y en su cáliz, en su copa, en su mano está esta cosa llena de suciedad, de inmoralidad. La palabra que se traduce al final del versículo 4, fornicación, en la versión antigua. Su descripción en el versículo 5, Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones, aunque la palabra se puede traducir todas las rameras, ¿sí? Y de todas las abominaciones de la tierra. Esta mujer se encuentra embriagada de la sangre de los santos, lo citamos al principio del estudio, ¿sí? Y luego en el capítulo 18 descubrimos que esta mujer ha cometido su adulterio con todos sus amantes, que son, en el capítulo 18, todos los reyes de la tierra. ¿Sí? En el versículo 3 del capítulo 18 lo dice. Todas las gentes han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido. Y sin hacer todas las distinciones en este asunto, el punto es crucial y lo voy a explicar más a fondo ahora. Los 144,000, ¿sí? El número es simbólico. Hay cambios incluso en la lista de las tribus, ¿sí? ¿Son judíos? Sí, pero son judíos espirituales. Judíos espirituales en el Nuevo Testamento pueden ser creyentes o judíos según la carne. Originalmente son creyentes en Cristo. Y la descripción de estas personas que estamos usando ahora en el capítulo 14, en el versículo 4, la descripción que ya hemos citado, que dice que estas personas no fueron contaminadas con mujeres, porque son vírgenes. Estas personas no son culpables de esta idolatría espiritual, de esta fornicación espiritual. Ven con mucha atención. Aquí en el capítulo 17, esta inmundicia, esta fornicación, esta madre de las abominaciones de la tierra, ha cometido lo que es el pecado crucial que el Apocalipsis señala desde el principio, desde las epístolas dirigidas a las 7 iglesias. Y este es el pecado conocido como adulterio espiritual, fornicación espiritual, y consiste simple y sencillamente de lo siguiente: de darle al diablo o al mundo lo que pertenece solo a Dios. Este tema lo hemos visto entonces en el pasado, porque al darle al diablo o al pecado lo que pertenece solo a Dios, ¿qué es lo que le pertenece solo a Dios? Nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que le pertenece exclusivamente a Dios. Y esto es lo que esta mujer ha tentado a todos los hombres inconversos a hacer: a entregar sus corazones, sus mentes, sus afectos, sus almas y sus cuerpos al pecado y al diablo, en vez de entregarse
a Dios, ¿no? Y en vez de entregarse a Dios, se han entregado a todo lo que el enemigo de sus almas les ofrece. Y hay muchos argumentos en que no vamos a meternos el día de hoy aquí, el tiempo no lo permite. Pero al entregarse al pecado para obedecer, sus miembros, sus facultades, sus cuerpos y sus almas, todo el paquete, según Romanos 6, entregado a un ídolo, ¿no? Al gran ídolo de sus almas, que es el pecado, ¿no? La copa que trae su propia destrucción, este es el argumento, la copa de oro que contiene, según este capítulo, todos los pecados posibles, es la cosa a la cual estas personas no se han entregado. Sí. Es la cosa a la cual no se han entregado. Porque son personas verdaderamente convertidas a Cristo. Todos sus pecados han sido perdonados. Desde el momento de arrepentirse y entregarse a Él, fueron librados de toda idolatría, perdonados por todos sus pecados, transformados en su misma naturaleza y convertidas en vírgenes, ¿sí? Convertidas en personas espiritualmente puras, ¿no? No en virtud de sus obras o méritos, sino en virtud de la obra salvadora de Cristo. Y para las personas que siguen dudando, les simplemente leo este texto, en donde Pablo dice que todos sus inconversos han sido corrompidos con Eva, engañados con la astucia de la serpiente antigua que engañó a la madre de nuestra raza, ¿sí? Y dice que esto es lo que les ha sucedido a todos sus inconversos, se han entregado al diablo, pero los cristianos han sido desposados a un marido, ¿sí? Para que sean presentados como una virgen pura a Cristo. Y el texto es, si lo quieren apuntar, 2 de Corintios, su capítulo 11, el versículo 2. Y estoy buscando aquí, si no lo tengo en otra versión apuntada aquí. Como aún una virgen pura, ¿sí? Con celo, el celo de Dios, ¿sí? Tenía celos Pablo a favor de todos los cristianos, porque os he desposado a un solo marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo, ¿no? Y algunos de ustedes se acuerdan de la miniserie que hicimos hace poco sobre los ídolos del corazón y cómo el corazón humano es una fábrica de ídolos y cómo las personas buscan todo en sus ídolos, ¿no? Cómo es que buscan poder, placer, seguridad, confianza, amor, aceptación, propósito, dignidad, motivación, esperanza, felicidad, satisfacción. La lista es interminable. Buscan todo en algo que no sea Dios, ¿sí? Y esto es, en síntesis, la idolatría. Es poner en lugar de Dios todas estas cosas, y el ídolo, que es el medio para evitar ciertas cosas o asegurar o conseguir otras, ¿no? Termina dominando y controlando la vida de la persona idólatra. Y esto es la idolatría que se manifiesta en forma material, la idolatría sensual, la idolatría materialista, religiosa, es todo un paquete, pero es la prueba definitiva de nuestro argumento. Estas personas, según el Apocalipsis 14, son las mismas personas que serán presentadas a Cristo como vírgenes. Y cuando Pablo escribió estas palabras a los miembros de la iglesia en Corinto, gentiles que vivían en la ciudad más perversa del mundo antiguo en aquel entonces,
personas, algunas de las cuales habían sido en su vida anterior homosexuales, vienen en la lista de sus pecados, otros que habían sido prostitutas, otras personas que habían vivido en la poligamia incluso. Y Pablo escribe a estos creyentes gentiles y les dice que son vírgenes, ¿sí? Comprometidas con Cristo y que les serán presentadas en aquel día. El lenguaje como vírgenes puras, dicen, en virtud de la sangre y la obra salvadora de Cristo. Entonces ya hemos cerrado el ciclo. Espero que no haya quedado duda alguna. Todo el tiempo lo hemos perdido con el debate. Ahora vean, en Apocalipsis 7, no hemos llegado ni siquiera a la parte principal del estudio de hoy. Está bien. Vamos a continuar. Pero en el tiempo que nos resta, rápidamente, ¿cuál es el propósito de sellar a estas personas? ¿Cuál es el propósito de sellar a estos 144,000? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y la respuesta, primero, consiste de un entendimiento de la palabra sellar. ¿Sí? Estos son marcados con un sello antes de que comiencen a tocar las trompetas, antes de que comienza a deshacerse el mundo, ¿no? En forma preliminar, son selladas estas personas. Ahora, esta idea es muy importante, porque encontramos a lo largo del Nuevo Testamento que todos sus creyentes son sellados así. Apuntan los textos, por favor. 2 de Corintios 1:22, el que nos ungió, ¿sí?, es el que nos ha sellado también y nos ha dado la garantía, las arras, la prenda del Espíritu en nuestros corazones. 2 de Corintios 1:22 dice a los mismos corintios, ustedes han sido sellados. Entonces, misteriosamente, los corintios son vírgenes y los corintios son sellados de igual manera. Como en Efesios también. En Efesios 1:13 fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. 1:13. En Efesios 4:30, estáis sellados hasta el día o para el día de la redención, y así sucesivamente otros textos hablan de lo mismo. Entonces son sellados, pero ¿cuál es el propósito de esto? Todos los cristianos son sellados. Ahora, en aquel entonces un sello tenía 3 propósitos básicos. Primero, protección contra violación o daño. Segundo, identificación, y la identificación como propiedad o posesión, ¿sí? La idea es identificados como los consagrados a Jehová, o para decirlo en otras palabras, como propiedad suya. Es el paralelismo. La bestia obliga a sus seguidores a recibir una marca que corresponde a este sello, ¿no? Para identificar a sus súbditos, todos los seguidores en el capítulo 3 son sellados con el nombre, con el número o con la marca de la bestia. Y aquí misteriosamente hay un número de personas, ¿sí?, marcadas, identificadas como posesión o propiedad de Dios. Posesión, propiedad de Jehová. Y tercero, esta palabra significa, vean, no solamente identificación, estoy adelantándome, sino también protección, el primer punto, y el tercer punto, certificación. Es la certificación del carácter como genuino, es la certificación o garantía de que el artículo es verdadero. Esto es el tema que nuestro querido hermano John Bunyan usa en el Progreso del Peregrino en relación con la seguridad y certidumbre de salvación, y el peregrino de principio a fin está metido en este asunto con su certificación, ¿no?, como verdadero, y sabe que llegando a las puertas se la van a pedir su certificación, ¿no? Tendrá que presentársela llegando a las puertas del cielo. Pero ahora, además, certificación, identificación, y volviendo al primer punto, protección,
que es el elemento crucial aquí, porque son protegidos de una serie de cosas. Son protegidos estos 144,000, primero de la apostasía. Esto es la garantía de su llegada al cielo. Esto es la garantía de su salvación final. Esto es la garantía, prenda, enganche, ¿no? La primera parte de un pago que se va a completar, ¿no? Llegando al cielo. Y cuando dice Pablo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, todo el argumento está aquí. Estoy citando de 2:19 de 2 de Corintios. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el punto, el Señor conoce a los que son suyos. Son sellados en contra de la apostasía, ¿sí? Serán más que vencedores, ninguna cosa que fueran a sufrir les hará daño, no pueden perder su salvación, no pueden apostatar, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni la bestia, ni toda la oposición del infierno logrará apartar a estas personas de Cristo Jesús. Entonces, el porqué de esta identificación, el porqué de este sello, el porqué de todo esto. Primero, protección, ¿sí? Y esta protección llega a ser, en el contexto de este libro, protección respecto a las cosas que vendrán al principio en las 4 trompetas que van a afectar, ya lo sabemos, los árboles, el pasto y el mar. Vean en 9:4 lo que dice. En 9:4, cuando sale este ejército del abismo, estos demonios, lo que vimos en nuestro estudio el mes pasado, estos ángeles, probablemente los más perversos, más peligrosos demonios que existen en el universo, probablemente los mismos que participaron en la apostasía en el mundo antediluviano. Vean, les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían la señal de Dios en sus frentes. Y aquí vemos una parte de lo que intimábamos o comentábamos ligeramente hace un mes. Las primeras trompetas que hacen daño físico a este mundo, y aquí vemos que la 5ª trompeta hace daño espiritual a las personas. Los que son sellados por Dios no pueden ser tocados por estos demonios. Es lo que el texto dice. No pueden sufrir daño alguno de parte de estos ángeles caídos. En 16:2, cuando se derramó la primera copa de ira, 16:2, vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, pero solamente sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y los que adoraban su imagen. Los que no tienen su señal son los que son sellados en el capítulo 7. Los que son protegidos del daño espiritual involucrado en estas trompetas y en estas copas espirituales, o las copas de ira. El daño contra el cual son protegidos aquí es espiritual, es lo que quiero decir. Entonces, ahora vuelvan al capítulo 7. Ya tenemos cierta identificación de estas personas, ya sabemos algo acerca del por qué son sellados. ¿Sí? Y ahora veamos más a fondo su identificación. ¿Quiénes son realmente estas personas? Ahora en Apocalipsis 7, estamos otra vez, después de que fueron sellados los 144,000, después de estas cosas, estamos ya en el versículo 9, 7:9. Miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Su número, esa es la palabra griega, no podían hacer la cuenta. ¿Sí? De todas las naciones, esta es la fórmula que ya hemos visto. ¿Sí?
tribus, linajes, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Ahora, volviéndonos a centrar nuestra atención ahora en este punto crucial. Ven con mucha atención ahora que resultan ser incontables. Lo que comienza siendo 144,000 se convierte en un número que nadie puede sumar. ¿Sí? Un número incontable. Algunos prefieren la traducción un número infinito. ¿Sí? Pero no pierdan de vista el texto y ahora buscan nuevamente en Gálatas. El número que parece ser incontable es el mismo número de estrellas, ¿sí? Que parece ser de igual manera un número infinito, tanto desde la perspectiva bíblica como científica. En el siglo XX llegaron a esa conclusión. Pero no es realmente un número infinito, porque el número de estrellas es conocido por Dios y cada estrella llamado por su nombre. Isaías, ¿no?, habla detalladamente de esto. Entonces, de igual manera, vean, un número incontable que parece ser el número de lo que Dios dijo a Abraham, el número de granos de arena en el mar. Así sería su simiente, ¿no? En Génesis 15, en Génesis 22, Dios habló usando estas figuras, ¿no? Y vean ahora en Gálatas 3, ¿ya lo tienen? Este texto ya lo hemos citado. Cuando Pablo dice a los creyentes gentiles que son de la fe y por lo tanto son hijos de Abraham. Hijos de Abraham, ¿no? Y lo vuelve a decir, ya lo citamos, la simiente de Abraham sois, ¿sí? En Génesis 13, 16, Génesis 15, 5, Génesis 22, 17 y en Hebreos 11, 12, estas personas son las mismas personas. La promesa que Dios dio a Abraham se encuentra cumplida en el Apocalipsis 7, 9, con un número incontable de personas. Es la misma fórmula, con un alcance mundial, con un alcance universal, ¿sí? Un número de personas que nadie podía sumar, ¿no? Y el argumento es que este es el cumplimiento de todo lo que Dios dijo en relación con el pacto abrámico y la promesa de salvación por la fe en Cristo. Los judíos decían, no, esto se tiene que cumplir con nosotros y nadie más. El Nuevo Testamento, de igual manera como el Antiguo, afirman lo contrario. Entonces, lo vuelvo a decir, este es el cumplimiento de estas promesas. La muchedumbre de personas aquí es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a Abraham. Y ahora vamos más lejos. ¿En dónde están estas personas? Estamos otra vez en el Apocalipsis 7. ¿En dónde se encuentran? Están en el cielo, en el versículo 15, delante del trono de Dios. Le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo. Esto es la forma en que termina el resto del libro. Esto es el fin del mundo. En realidad, no tendrán hambre, sed, el sol no caerá jamás sobre ellos, ni ningún otro calor, y la idea a veces ni dolor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, etc. Entonces, esto es el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. Vestidos de ropas blancas en el versículo 9, palmas en sus manos. Y esta fiesta de los tabernáculos apuntaba y celebraba, anticipándolo, ¿no? Conmemoraba el fin de la estancia en el desierto y la llegada a la tierra prometida bajo la ley, pero anticipaba la llegada de todos los creyentes al cielo, ¿no? Y estos son los términos que describen en el resto del libro, los que acabamos de citar aquí, la vida eterna en toda su plenitud.
en toda su plenitud. Ahora, la próxima cosa, fíjense bien. ¿Quiénes son estas personas? Y la respuesta se encuentra, vean, esta pregunta, otra vez les invito a que vean en el capítulo 6. El capítulo 6 hace la pregunta. Y comenzamos nuestro estudio citando esta introducción. En el capítulo 6, la pregunta es, ¿quién podrá estar firme? Y esta pregunta es la que se hace en relación con el día de juicio, el mundo deshaciéndose. Estoy buscando algo aquí, no sé qué me pasó. Pero, ¿quién podrá estar firme en relación con la llegada del fin del mundo? No lo encuentro aquí, tenía la lista. Esta pregunta se hace repetidas veces en el Antiguo Testamento. Se nos fue el tiempo de todos modos, ¿no? Entonces no importa. Y la respuesta es, y les iba a dar las citas, la tenía ahí apuntada a la lista de textos, en donde se hace la misma pregunta. ¿Quién podrá estar firme? Y la respuesta es, vean, estas personas están paradas, esa es la palabra griega, están de pie, están firmes delante del trono de Dios, ¿sí? Estas personas, ¿quién podrá permanecer de pie? ¿Sí? Y estas personas se encuentran paradas ante el trono, ¿sí? De este mismo trono quieren esconderse, quieren huir, ¿sí? Quieren alejarse, todos los inconversos. Pero estas personas están paradas, ¿no? Y la próxima pregunta, se nos fue el tiempo y tenemos aquí 10 minutos para terminar. La próxima pregunta, vean, están en el cielo, están de pie, ¿sí? En virtud de su salvación y unión con Cristo, son sus ovejas, Él es el Cordero, han sido blanqueados en su sangre, ¿sí? Él es su pastor. Esto es el mismo tema que vimos hace poco en otro contexto, el buen pastor y sus ovejas. Pero ahora vean, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han venido? La pregunta que el mismo texto hace. Vean, cuando estamos leyendo aquí, ahora estamos en 7:13, uno de los ancianos respondió diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Hemos estado involucrados en la explicación de quiénes son. Pero ahora la pregunta, ¿de dónde han venido? ¿De dónde han venido? Y la respuesta, Señor, tú lo sabes, ¿sí? Aunque los dispensacionalistas no lo creen, nosotros sí. Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de grande tribulación. ¿Sí? Ese es el punto. Y el verbo están saliendo. Estos los que algunos lo traducen como el tiempo perfecto, ya han salido. Pero la mejor traducción, estos son los que salen. Estos son los que están saliendo. Estos son los que vienen. Estos son los que están viniendo. Porque están llegando periódicamente, ¿no? Cada vez más, cada día más, ¿no? En el transcurso de un solo día mueren 250,000 personas, ¿no? Cotidianamente en el mundo. Entonces, es una muchedumbre de personas, con razón incontable, porque un porcentaje de estas personas, si sean 50,000, si sean 100,000, ¿sí? En tiempos de avivamiento, en diferentes momentos, y veremos después los argumentos sobre una conversión masiva de personas antes del fin del mundo, que vamos a encontrarnos con este debate. Pero el punto es que salen ¿de cuál tribulación? Aquí dice
Gran. Y el griego es enfático. La idea salen es procedencia, ¿sí? Salen de en medio de gran tribulación, habiendo ya pasado por ella. Esa es la mejor traducción de la frase. Salen, ¿sí? De en medio de esta gran tribulación. Y algunos quieren decirnos que esto es solamente la tribulación final. Esto es lo que faltaba. Aquí está la parte principal del estudio de hoy. Se quedó ahí enterrado, ¿no? Tienes algo de tierra, lo vamos a enterrar después. Se murió. Pero, y les pido perdón, no hay forma, yo les decía que el capítulo 11 es el más complicado en este libro, como vamos a ver. Hemos pasado por aguas profundas, ¿no? En el capítulo 13. En el capítulo 17 también hay aguas profundas. Hay aguas profundas aquí, en el capítulo 7, ¿no? Pero, si no pasamos por estas aguas profundas, no vamos a salir de dudas nunca, ¿no? Acerca de todo esto. Ahora vamos a terminar con esta idea de tribulación, ¿sí? Y aquí lo tengo. Aquí vamos a ver toda una lista de aplicaciones y cosas que ayudan a los creyentes, ¿no? En medio de las tribulaciones, y incluso lo que el Nuevo Testamento y el Apocalipsis enseñan sobre este tema. Ni repartimos la hoja. Aquí se quedó, está bien. Ahora vamos a decir lo siguiente. En la idea aquí tenemos todo el paquete, ¿sí? Hay tribulaciones que sobrevienen, ¿no? En este mundo. Para los inconversos, según la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Mateo 25, la tribulación es continua, en forma cíclica, y va de mal en peor, y en forma como los tiempos de apostasía y avivamiento, ¿no? Hay variaciones en este asunto. Pero este mundo está metido de por medio en una tribulación continua, desde que Adán pecó hasta el día de hoy. Este mundo no ha sido lo mismo, pero desde que Cristo fue crucificado, ¿no? Este mundo ha pasado por una serie de problemas, y estas tribulaciones han sobrevenido tanto a los gentiles como a los judíos. La tribulación sobre los judíos no terminó en el año 70 DC, y Pablo utiliza un argumento cuando dice, viene sobre ellos, ¿no? En 1 Tesalonicenses 2:16, hasta el extremo, y podemos identificar no solamente lo que pasó con Hitler, sino casi cada siglo, desde 70 DC hasta el día de hoy, los judíos han sufrido horriblemente en distintas formas. Pero hay una tribulación final, y el Apocalipsis va reduciendo los espacios del tiempo. El asunto se va intensificando hasta llegar a una gran crisis, ¿no? Y llegando a esta gran crisis, lo vamos a ver en el capítulo 11, el argumento es que se van a morir todos los creyentes, ¿no? En el capítulo 11. Serán martirizados. Cuando digo todos los creyentes, no estamos hablando de cada creyente en el mundo, estamos hablando en términos genéricos, porque algunos quedarán hasta el arrebatamiento, pero para efectos prácticos morirán todos sus creyentes, ¿no? En medio de la gran tribulación final. Y para nosotros esta idea, la tendremos que investigar más en el próximo estudio, no es una idea nueva, ¿no? No es una idea sorprendente, no es algo distinto de lo que hemos escuchado muchas veces, pero el hecho de que vienen de en medio de todo esto es la prueba definitiva de que no serán quitados del mundo los cristianos antes de la tribulación final. Eso es el punto, ¿no? Y para concluir, ¿cuál es la distinción entre los que se encuentran en el versículo 9 y los que son sellados a partir del versículo 4? ¿Cuál es la distinción entre la muchedumbre ya en el cielo? La misma muchedumbre que está en el capítulo 14, ya en el cielo, y los que son sellados al principio de todo esto. Y la respuesta, la única diferencia es la siguiente.
Los que se encuentran sellados aquí en la tierra son la famosa iglesia militante, y los que se encuentran ya en el cielo son la iglesia triunfante. De eso se trata, ¿no? Los 144,000 son sellados aquí en la tierra antes de que la tribulación final se intensifique, ¿sí? Esto sucede, pero ya sabemos, es lo que sucede con cada creyente en cada siglo. Somos sellados con el Espíritu Santo, entonces no es nada nuevo aquí. Pero los 144,000 ya en el cielo, o la muchedumbre, son todos los escogidos de Dios, ya glorificados en el cielo, ¿no? Y es uno de los propósitos del Apocalipsis. Si esto lo tomamos dentro de un contexto de horrible persecución, 10 persecuciones en forma cíclica que fueron lanzadas en contra de las iglesias en los primeros 3 siglos del cristianismo, si lo tomamos en el contexto de la Inquisición y los anabautistas, si lo tomamos en el contexto de la Reforma Protestante, si lo tomamos en el contexto de la persecución en la ex Unión Soviética y la persecución que sigue hasta el día de hoy en la China comunista, si lo tomamos en ese contexto de la persecución que llega al extremo, ¿no?, de violencia abierta, martirio, masacres, guerras incluso de exterminio. Si lo tomamos en ese contexto, esto lo hemos visto desde el principio, es uno de los propósitos básicos y fundamentales del Apocalipsis. Porque los lectores de esto, en cualquier momento, en cualquier tiempo, y toda la historia del cristianismo consiste de 1800 años de persecución, en su mayor parte esa persecución de parte de la ramera, la mujer del 17, o el mundo del 18 de este mismo libro. Vean, si lo tomamos en este sentido, todo esto resulta ser un gran estímulo para animar, consolar, ayudar a los creyentes perseguidos en cualquier momento antes de llegar al fin, ¿sí? Es un gran estímulo porque estas personas están en el cielo y ven lo que están cantando y clamando en voz alta. Vean en el versículo 10 diciendo, salvación. ¿Sí? La salvación se traduce incluso en algunas versiones, pertenece a Dios. Salvación a nuestro Dios, ¿sí?, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Pero vean el término salvación a nuestro Dios. Y la mejor traducción, lo vuelvo a decir, es lo que encontramos en la boca de ¿quién? Aquel profeta rebelde, Jonás, que decía, la salvación es de Jehová. Y la salvación pertenece a Jehová. Es lo que estaban clamando y gritando en alta voz, ¿sí? Y al clamar la salvación, esto es el tema. En el contexto, hay que entender su implicación. En el contexto de estas cosas, Pablo decía, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La primera cosa en la lista. Después viene angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Antes dice, somos muertos todo el tiempo, estimados como ovejas de matadero. ¿Sí? Pero en la pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La primera cosa en la lista. Tribulación, es la misma palabra griega. Estos han venido, han salido, están saliendo, vienen de gran tribulación, ¿sí? Y luego termina diciendo, no, por lo contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y esto es el significado de la palabra originalmente en el hebreo, Israel. Somos Israel, somos el Israel de Dios. Somos, por lo tanto, más que vencedores.
Y por último, esta iglesia triunfante ya en el cielo canta diciendo, ahora vean la fórmula, estamos todavía tratando de cerrar el argumento, en el versículo 12 se encuentra, amén, ¿sí? Amén, en el versículo 7, y luego vienen las palabras, bendición, las vimos al principio, alabanza a Dios por sus maravillas, no en forma genérica, no en forma general, es por la salvación, ¿sí? Bendición a Dios, gloria a Dios, pero por lo mismo, ¿no? Y la gloria que reconoce la grandeza, los atributos de Dios, pero son los atributos salvíficos de Dios los que están metidos de por medio en esta palabra gloria. Gloria a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y luego cuando dice sabiduría, ¿sí? Veremos en el capítulo 10 cómo se anuncia, ¿no? Que el misterio de Dios será consumado, ¿no? Es lo que comienzan a anunciar. Pero en este misterio de Dios está metido de por medio su sabiduría, ¿no? Su infinita sabiduría que ha planeado, que ha llevado a cabo, que ha realizado todos sus propósitos, sus designios, todo el paquete está aquí. Vean, y además acciones de gracias, ¿no? Acciones de gracias. Y en el contexto es otra vez por la misma salvación. Honra, ¿sí? Reconocimiento de su excelencia, por sus méritos, ¿no? Por lo que Él ha hecho. Honra. Y luego al final, poder, que es la palabra dunamis que conocemos, es el poder explosivo de Dios. Y fortaleza, ischus, que es la energía puesta en acción. Es Dios usando su soberanía para realizar todo este asunto, pero diciendo, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Y el propósito de este paréntesis, ya lo vemos. Dios no puede ser derrotado ni por el enemigo, ¿sí? Ni todos sus ayudantes. Sus propósitos se tienen que cumplir y a fin de cuentas, nada de lo que haga nuestro enemigo, nada de lo que haga puede realmente hacer daño alguno a los creyentes. Porque lo vimos hace un mes, sabemos cómo terminará esto, ¿no? Sabemos quién gana, ¿sí? Sabemos quién saldrá como más que vencedores, ¿no? O quiénes saldrán como más que vencedores. Y sabemos que por lo tanto podemos enfrentarnos con cualquier, vamos a decirlo así, cosita. Y vamos a ver el gran contraste entre lo que se ha enfrentado en tiempos de persecución, comparándolo con lo que tenemos que enfrentar o afrontar, como sea, hoy día, ¿no? Y la verdad es como vivimos nosotros en un momento muy raro, muy extraño en la historia de la iglesia cristiana, porque vivimos en tiempos de libertad religiosa, en donde no estamos reunidos aquí el día de hoy en una... Supongo que si fuera necesario, Edia nos proporcionaría un lugar subterráneo, ¿no? A tribulation hideaway, Alan. Supongamos, ¿no? Que si fuera necesario, Dios proveería eso, porque lo vemos en la historia de la iglesia, lo vemos en la misma ciudad de Roma, ¿no? Pero no es necesario, ¿sí? Y por un lado, y por otro, ya vamos a terminar. Pero lo que vemos es tantas personas que se les dificulta la vida cristiana, se les hace difícil servir a Dios. Vamos a continuar mañana con esta idea de los unos a los otros, ¿no? Y una cosa que voy a decir, lo vimos entre semana en uno de los estudios, una cosa que voy a decir es, yo no entiendo de dónde sacan esto tantos creyentes que dicen que no tienen nada que hacer.
para servir a Dios, 58 ejemplos, y los vamos a ver todos. 58 veces esta idea de unos a otros, ¿no? Y hay aguas profundas, lo vimos hace 8 días y lo vamos a ver más mañana en algunos de estos textos unos a otros. Y tú sabes con que no tienes nada que hacer, ¿no? Pero mi punto es lo siguiente, vivimos en tiempos cómodos, vivimos en comparación con los creyentes que estaban recibiendo esta visión de las cosas, ¿no? De la verdadera realidad que pinta el Apocalipsis, vivimos en tiempos en donde las cosas son tranquilas y aún aquí en los países católicos, en donde los evangélicos son personas non gratas, ¿no? Es lo que decimos. Aún de todos modos no tenemos que enfrentarnos con lo que siempre ha sucedido en la historia de la iglesia. Y para concluir, voy a decir lo siguiente. Si no podemos servir a Dios ahora, cuando las cosas son tan fáciles, ¿sí? Comparativamente, si no podemos servir a Dios ahora, cuando nadie nos esté presionando realmente, poniendo en peligro nuestra vida o tratando de quitar nuestra libertad o atacándonos con violencia y con otras cosas. Si no podemos servir a Dios ahora, cuando las cosas son fáciles, escuchen el punto, no lo haremos cuando las cosas se ponen difíciles. Seremos los primeros en apostatar. Seremos los primeros en dar la espalda a Cristo y su Evangelio. Y termino con esto. Luke estaba arreglando algo ayer en la casa, arreglando unos vidrios rotos en una parte de mi oficina. Y estaba escuchando unos MP3 de John MacArthur, tenía ahí su maquinita con bocinas y todo, y lo volvió a poner 2 veces. Y MacArthur estaba hablando en una parte del tema, el tema era la disciplina en la vida cristiana, y decía algo muy importante. Decía que las personas que se meten en problemas tratando de vivir la vida cristiana, se meten en problemas porque no están realmente centradas en lo que importa. Y lo vuelvo a decir, que no están realmente centradas en lo que importa. Y que no han encontrado realmente su razón de ser o de vivir en Cristo. Y su ejemplo era el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y su punto iba por este camino. Con esto voy a terminar. Es un punto crucial. Decía repetidas veces, viviendo egoístamente, viviendo para cumplir tus sueños, tus anhelos, tus ilusiones, viviendo en base a algo egoísta, en base a algo en donde tú eres el centro del mundo, no vas a vivir nunca realmente. No vas a vivir una vida cristiana normal y no vas a cumplir ni siquiera los propósitos de Dios para tu vida. Porque tienes que encontrar algo más importante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Tienes que encontrar algo trascendental. Tienes que encontrar algo más grande que el yo, ¿no? Y el ego. Tienes que encontrar algo que valga la pena, ¿no? Y esto es el punto de principio a fin en el Apocalipsis. Es una muchedumbre de personas que mueren martirizadas, que terminan entregando sus vidas. La sangre de los mártires está en cada página del libro, lo vimos al principio. Pero estas personas, en el libro de los Hechos, ¿qué dice? Lo consideraban como el privilegio más grande posible. El hecho de haber sufrido afrenta, el hecho de haber sido puestos en ridículo, el hecho de haber sacrificado algo de su dignidad, ¿no? En el servicio de Cristo, como un gran privilegio, ¿no? Lo consideraban así.
Y hoy día vivimos una vida cristiana tan pobre, tan lejos, ¿no?, del ejemplo que la Biblia y el Nuevo Testamento nos dan, porque en la mayoría de los casos nuestro cristianismo es algo agregado, es algo adicional, pero no es el centro, no es el eje central, no es la cosa más importante en nuestras vidas, ¿no? Pero llegaremos al día cuando lo que tendrá importancia para nosotros es qué es lo que hicimos con nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hicimos, ¿no?, con esta vida cristiana que Dios nos ha dado? Y yo voy a agregar otra cosa, como ya rebasamos el tiempo. Estaba escuchando anoche otro predicador, un MP3, estaba hablando del asunto de la Gran Comisión. La gloria de Dios en la Gran Comisión era el título del sermón. Y su argumento fue muy parecido al argumento de MacArthur, pero iba por otro camino. Y estaba diciendo de principio a fin lo siguiente. Este asunto en Apocalipsis, el que estamos viendo de cómo se van a convertir esta muchedumbre de personas, ¿no?, es nuestra gran comisión, es nuestra tarea. Lo vimos hace poco en la serie sobre el Evangelio, cómo predicarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Hicimos 2 estudios sobre la gran comisión. Pero el punto, para concluir, ahora en serio, el punto de este sermón, lo que me llamó mucho la atención, este predicador es un ex misionero, incluso estuvo en América Latina. Él dijo, estaba predicando a un grupo de cristianos en la Unión Americana. Él estaba diciendo, la gran comisión pertenece a cada uno de ustedes. Es responsabilidad, ¿no?, de esta iglesia. Estaba en una iglesia, de cada uno de sus miembros. Y decía, la responsabilidad de cumplirlo pertenece el 100% a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Así lo estaba enfatizando, ¿no?, con mucha energía, mucho argumento, mucha fuerza. Y hablaba otra vez, es el 100% la responsabilidad de cada uno de ustedes y de cada creyente y cada iglesia en el mundo entero. Y terminó su argumento diciendo, y muchas personas dicen, pero yo no puedo ir a África, yo no puedo ir a Asia, yo no puedo ir a Irak, a Irán, ¿no? Yo no puedo ir a estos países, muchos de los países no evangelizados, ¿no?, los mencionó. Yo estoy aquí, yo tengo mi chamba, yo tengo mi familia, yo tengo tantas responsabilidades. Entonces dije, ok, lo voy a hacer más fácil. Su primera responsabilidad es de ir si puedes hacerlo. No puedes. Tu segunda responsabilidad, apoyar a los que van. Ahora, citó el ejemplo, con esto termino, que me gustó. You're going to have to help me here, Alan. Es la ilustración que comenzó a usar Guillermo Carey, William Carey, cuando fue a la India. El pionero fundador del movimiento misionero en el siglo XVIII, el pionero, no porque fue el primero para ir a esas partes del mundo. Perdió a su esposa, sufrió horriblemente. Tradujo la Biblia a más idiomas que cualquier otro hombre jamás en la historia. Logró increíblemente, ¿no?, un gran éxito en la India y en Birmania y otros lugares del Oriente. Pero cuando comenzó a hablar de esto, Carey, predicando sobre la necesidad de ir, sacó esta ilustración. Dijo, los que van a hacer la obra misionera son como estas personas que se bajan en un pozo. Son como estas personas. ¿Cómo es que una persona se mete en un pozo, no? Se bajan en un pozo. ¿Cómo sucede esto? Bueno,
hay que bajarse, ¿no? Pero con una cuerda, ¿no? Vas bajando, tienes la cuerda, ahí está bien sujeta y agarrando tierra firme, algo fijo, arriba, algo, ¿no? Que está agarrando la cuerda. Y si el que se va a bajar en el pozo quiere asegurarse de que esa cuerda no se puede zafar. No, primero que no se rompa, pero que no se zafe, ¿no? Que esté ahí bien fija la cuerda, ¿no? Entonces dijo, escuchan, lo dijo en una reunión de iglesias bautistas en Gran Bretaña, iglesias bautistas de nuestra doctrina que usaban nuestra confesión de fe. Dijo, yo voy a bajar en ese pozo. Se proponía ir a la India, Birmania y esas partes del mundo. Yo voy. Y miró a cada uno de estos pastores y les dijo, y cada uno de ustedes tiene que sostener o detener la cuerda. Y les dio una terrible advertencia de si ustedes se zafan de la cuerda, si ustedes sueltan la cuerda, y yo estoy ahí metido en el pozo, ¿qué es lo que me va a pasar? Y con esa ilustración terminó ese sermón que estaba escuchando anoche. Tú dices, no puedo ir. Bueno, tu responsabilidad sigue. Entonces, lo que tú puedes hacer es, help me, Alan, apoyar, sosteniendo la cuerda, ¿no? Agarrando la cuerda. Ahora escuchen, yo llevo casi 25 años de mi vida fuera de mi país. Porque Dios me dijo, tú vas a bajar en el pozo. Y hay iglesias en otro país que siguen sosteniendo la cuerda. No la han zafado, ni la van a zafar. Pero aquí hay otros pozos en los cuales yo no me puedo bajar. Sí, pozos y toda clase de satisfacción. Eso es el argumento, ¿no? Y en su cáliz, en su copa, en su mano está esta cosa llena de suciedad, de inmoralidad. La palabra que se traduce al final del versículo 4, fornicación, en la versión antigua. Su descripción en el versículo 5, Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones, aunque la palabra se puede traducir todas las rameras, ¿sí? Y de todas las abominaciones de la tierra. Esta mujer se encuentra embriagada de la sangre de los santos, lo citamos al principio del estudio. ¿Sí? Y luego en el capítulo 18 descubrimos que esta mujer ha cometido su adulterio con todos sus amantes, que son, en el capítulo 18, todos los reyes de la tierra. ¿Sí? En el versículo 3 del capítulo 18 lo dice. Todas las gentes han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido. Y sin hacer todas las distinciones en este asunto, en el capítulo 14, todo esto es una gran controversia, y estamos dando una abundancia de argumentos a propósito, para decir lo que veremos al final, ¿no? Ahora, en 14, ¿lo tienen? Vean con mucha atención la descripción
de estos 144,000, en el capítulo 14, ya están en el cielo aquí, en el versículo 4, que dicen que estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Esa es la prueba definitiva de que toda la descripción es simbólica, espiritual, y habla de los verdaderos creyentes. ¿Qué es esto? Vírgenes. Son vírgenes, dice. La virginidad que se menciona aquí, la castidad que se encuentra aquí, es espiritual. Ahora bien, con mucha atención este argumento. En ambos testamentos, la infidelidad o la inmoralidad, en ambos testamentos, ese es el quinto argumento aquí, en ambos testamentos, todo este asunto es tratado detallada y profundamente. Babilonia, la ramera, la prostituta es la palabra en la versión moderna, sentada sobre muchas aguas, esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿sí? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estamos en 17, 1 y 2 del Apocalipsis, ¿sí? Hay todo un estudio grabado sobre esto en los discos, lo vimos hace tiempo. Y luego cuando encontramos a esta mujer adornada como la prostituta, cometiendo fornicación o inmoralidad, esto es la Babilonia grande, la misteriosa, cuando encontramos a esta mujer en contraste con la novia o la esposa de Cristo en el Apocalipsis, esto es el tema. La novia o la esposa de Cristo no ha cometido esta fornicación, no ha cometido esta prostitución, es un contraste absoluto, ¿no? Esta mujer es la mujer sucia, abominable, corrupta. Esta es la mujer que ha tenido relaciones ilícitas con la bestia. Esta es la mujer que ha dado en el versículo 4, a cambio de su fornicación, a cambio de su inmoralidad, les ha proporcionado a los moradores de la tierra deleites, placeres. El adulterio y la fornicación se usan en ambos testamentos para hablar de la infidelidad espiritual y para hablar de la idolatría en ambos testamentos. Lo vuelvo a decir. El Nuevo Testamento lo dice en una forma tan abierta como para que cualquier persona pueda entender. Lo voy a leer. Escuchen las palabras. Adúlteros, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? El versículo 5 de Santiago 4. Y aquí Santiago agarra el hilo y da a entender que la inmoralidad, en el contexto la idea es adulterio o fornicación, es en realidad algo que apunta hacia un pecado mayor, es saber, la infidelidad a Dios, o para decirlo en palabras más sencillas, la idolatría. El Nuevo Testamento, de igual manera como el Antiguo, no enseña que, vean, el matrimonio sea pecaminoso, ni menos que el celibato sea una condición de espiritualidad superior. Ambos testamentos enseñan que las relaciones matrimoniales, lejos de ser algo pecaminoso, son en realidad grandes bendiciones, incluso que apuntan hacia la unión espiritual entre Cristo y los suyos, ¿no? Que apuntan hacia la unión espiritual entre Cristo y su pueblo, incluso en la eternidad futura. Entonces, este asunto se encuentra en ambos testamentos en la siguiente forma. La idolatría, la infidelidad espiritual, el celo, el amor celoso de Dios, es todo un paquete, ¿no? Exige de parte de los verdaderos creyentes
fidelidad absoluta. Ahora vean, estamos en el capítulo 14, vean en el capítulo 17, las ideas aquí son muy fuertes. Vamos hasta el capítulo 17. Y aquí en este capítulo sobre Babilonia la Grande, esto es un tema que hemos visto en el pasado. Esta Babilonia es una mujer, es una ramera, vean en el versículo 1, esta la gran